¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal ha estado su día? Bien. Bien, bien, ha sido un viernes tranquilo, un viernes relajado, Me alegra. porque a fin de, a estos momentos ya la chamba la hacen ustedes, ¿no? Yo ya yo solamente me dedico a evaluar en general, ¿no? Bueno, ¿Está bien si me dirijo a usted llamándolo a Gonzalo? dale, dale, mejor, mejor, Bien, mejor quítale esa etiqueta de profe ok. por, por, por el momento que dure, ¿no? Ya inició el fin de semana, así que ya no es profesor, usted es Gonzalo y listo. Claro, claro que sí, ya no soy el Bueno, teacher. ¿le parece si empezamos con la entrevista? Dale, dale. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿qué lo motivó a empezar a escribir y a querer publicar sus escritos? Bacán, bacán. En realidad, ¿qué me dedico? Desde muy chibolo he escrito, desde muy pequeño. Yo siempre creo que muchas veces los autores, desde muy niños, y eso lo he visto eh, como profesor después, ¿no? Pero siempre creo que a veces se nace un poco para eso, ¿no? Con ciertas características que te ayudan a que puedas escribir, a que puedas leer, a que puedas apreciar la música, etcétera, ¿no? El arte. Entonces, como hay gente que nace también para los números, las ciencias, otros para los deportes y así, otros para la música. Entonces, lo mismo es para la literatura, ¿no? A veces tiene que ver con el contexto, a veces tiene que ver con la familia, con los genes, o simplemente con los gustos también de la persona que vaya desarrollando. En mi caso creo que fue algo que fue creciendo desde muy pequeño, ¿no? Siempre me gustaba dibujar, siempre me gustaba la música, las percusiones sobre todo, ¿no? Los instrumentos de percusión, la batería, el cajón, después pasé también a leer muchos cómics, historietas, me gustaba mucho dibujar, pero no solo dibujar, sino que tuviese una historia. Los cómics, ¿no? Donde la mayoría de mis amigos eran los protagonistas, ¿no? Las historias que eran inspiradas en juegos de video, ¿no? En Nintendo, Super Nintendo, ¿no? Eran básicamente historias sacadas de ahí que uno ya las transformaba, ¿no? Cuando tenías 8, 9 años. Entonces, por esa etapa también leía mucho de dinosaurios, leía mucho de revistas. En mi casa siempre habían revistas, la Somos, la antigua Somos, que era muy cultural, la revista Caretas, ¿no? Entonces, había una revista Bienvenida, que era que te dan en el aeropuerto, en los aviones, en Fóssil, en Aeroperú, no recuerdo qué línea era, cosas extraordinarias. Entonces creo que todo eso ayuda a que llegado un momento tú digas, yo puedo hacer esto, ¿no? Y cuando te toca el momento de querer escribir algo, como has estado leyendo constantemente, como has estado familiarizado tanto con fábulas, con cuentos, con historietas, con revistas, ¿no? Entonces terminas escribiendo de un momento a otro y te das cuenta de que es algo bacán, que es algo que te gusta hacer, pero cuando ya eres adolescente comienzas a escribir sobre tu propia vida, ¿no? Entonces, sobre tus experiencias, ya sea en el amor, ya sea en las fiestas, en los viajes, en las salidas con los amigos, y comienza a aparecer ya la literatura, ¿no? Eh, y ya por esas etapas uno va comenzando a leer autores de verdad, ¿no? Comienzas a leer, no sé, un García Márquez, un Bryce, que comienzan pues a moldearte ya con la técnica literaria. Y en mi caso tuve a mi viejo, ¿no? Mi papá que él siempre cuando leíamos me hablaba mucho de los diálogos, de las técnicas que aplicaban los autores, para que me diera cuenta cómo estaban estructuradas las obras, ¿no? Entonces, como te digo, el contexto también ayuda mucho, sobre todo el tema familiar, a veces a veces no, también hay casos de escritores que detestan a sus padres, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso es probablemente lo contrario, ¿no? Creo que eso es lo que ayudó a que yo de un momento a otro, desde la adolescencia ya la tuviera clara, ¿no? Tenía que estudiar una carrera de letras, de literatura, periodismo, que es lo que más he hecho, ¿no?
en los últimos años, sobre todo, y educación, ¿no? Que es principalmente donde he estado más tiempo, ¿no? Eso principalmente, Micaela, no sé si Es, responde un poco. es genial Me fui en viaje, me fui en viaje. es genial que desde tan pequeño ya ha sabido exactamente lo que quería hacer y haya tenido mucho más tiempo para perfeccionarse en eso. Bueno, la siguiente Claro. pregunta que quiero hacerle es, hablando sobre todo de sus inicios como escritor, si tiene algún libro inconcluso o terminado de sus inicios como escritor que no haya publicado. Oh, sí, 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 ese es el gran, ese siempre es la gran carga que tiene uno, ¿no? Como autor. A lo largo de tu vida conoces a tanta gente, a tantas amistades, tanta familia, tantas personas que conoces en viajes, o etcétera, eh, y a veces eres medio loco y terminas viéndolos a todos como personajes de una gigantesca novela que en algún momento terminará siendo escrita y publicada. Hay un libro que está rondando en mi cabeza, y esa pregunta es muy bacana que has hecho, porque es una obra que está desde que estaba en el colegio, más o menos, desde la secundaria, desde que tenía su edad, tercero, cuarto, quinto de secundaria, eh, que habla de una tragedia que sucedió en mi colegio, ¿no? Cuando estaba en la adolescencia, y que desde ese momento dije, ya, esto es lo que tiene que salir, ¿no? Y probablemente, lo más probable es que tenga que salir en unos años ya, ¿no? Un poco tiempo, porque ya se cumple 20 años de mi promo, así que tengo que sacar esa historia. Entre otras, ¿no? Lo siguiente también es dos libros que son, digamos, de la época de Maine, cuando estaba ahí en Estados Unidos trabajando, cuando estaba en este intercambio de la universidad, y después la de Barcelona, ¿no? También esa experiencia que tuve por allá. Creo que entraría por ese lado, ¿no? Un poco la etapa ya un poco más cosmopolita de lo que tengo que escribir, ya un poco más desligada, no solo de la literatura de terror y todo eso, ¿no? Y lo fantástico, es como que el otro lado que también estoy desarrollando, ¿no? Un aspecto un poco más realista, quizás, del mundo. Eso, principalmente. Espero pueda disculpar el ruido, pero inoportunamente están taladrando los vecinos. Pero bueno, Ah, aún así prosigamos. Y me encantará leer lo que publique a continuación. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué decidió combinar el erotismo con el terror o el gore? A pesar de que es un recurso bastante usado como en películas y uno a veces no entiende por qué combinan esos dos temas, ¿por qué usted decidió hacerlo también? yo principalmente lo hago porque me gusta molestar, porque me gusta, me gusta que la gente que lea se paltee un poco, ¿no? Porque siento que cuando se habla de terror, se habla de los miedos, ¿no? Indefectiblemente, ¿no? Ya Freud estudiaba eso en ese ensayo de un Hemlich, si no me equivoco, claro, de lo siniestro, ¿no? Ese ensayo que habla de la literatura de terror. Entonces, desde ahí ya estaba asociado, ¿no? Es como que la literatura de terror, Drácula, no sé, Bram Stoker, Poe, Hoffman, todos esos escritores, eh, digamos que todas sus pulsiones eróticas, todas sus pulsiones sexuales, en vez de colocarlas directamente, eh, como lo pueden hacer en la actualidad cualquier otro escritor, ellos lo que hacían era pues que venía un vampiro y te succionaba la sangre del cuello, ¿no? Entonces, eso es una imagen sumamente erótica, eh, eh, pero a la vez es una imagen que para el siglo XIX también era siniestra. Entonces, estar asociado el Eros y el Tánatos, estar asociado la muerte, al erotismo o al amor, siempre han estado desde el inicio, ¿no? Por algo la literatura de terror principalmente surgió en el periodo romántico, ¿no? Los escritores de terror Poe, Hoffman, ¿no? Estos autores, Mary Shelley, ¿no? Esta gente escribían en esos momentos, ¿no? Comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII.
¿no? Entonces, y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Los franceses, ¿no? Gautier, toda esta gente de La muerte enamorada, ¿no? Mérimée con La Venus de Ida. O sea, el mismo Baudelaire recogió todo ello, ¿no? Baudelaire tradujo a, a Poe, ¿no? De todas maneras, Baudelaire es más bien hijo de todo ese, de toda esa, o producto de todo ese malditismo de inicio del siglo XIX, que eran los escritores románticos, ¿no? Y la poesía romántica. Entonces, yo considero que sí, que el terror siempre ha estado muy ligado, pero ha estado como que de una manera latente, ¿no? No explícita. Ya en el siglo XX, y sobre todo con el cine, ya de los años 70, el cine de terror, ya como lo conocemos, esto de splatter, slasher, todos estos cines de serie B, ¿no? Ya comienzan a abordar aspectos que no solo son del miedo, sino que también son aspectos repulsivos, ¿no? Aspectos, digamos, que más bien, más que producirte miedo, te produce por ahí asco, ¿no? Entonces, ya, y dentro de ese tipo de asqueamiento en la que se vuelve el arte o la literatura, y dentro de todo ello, pues la sexualidad, el erotismo, representa también uno de esos factores que a las personas conservadoras, a las personas más, digamos, rancias, más antiguas de la sociedad, le va a chocar, pues, ¿no? Hablar directamente de ello. Entonces, si tú, entre comillas, a priori, escribes una literatura de terror en el siglo XXI, que te va a hablar de un fantasmita, que te va a hablar de un vampiro, que te va a hablar de un zombie, a mucha gente eso ya no le da miedo. A mucha gente eso ya más bien te puede dar risa, ¿no? Lo utilizan, digamos, ¿no? Desde Edgar Cullen, ¿no? Que ya ya no es el vampiro de Nosferatu como lo vimos, ¿no? Que te da miedo, que es feo, sino que más bien es pata con el que te quieres casar, te enamoras, te reproduces, ¿no? Y lo mismo con los zombies, ¿no? O sea, pasó de ser las películas de muertos vivientes, de miedo, pasó a ser películas, pues, como, no sé, esta peruana de Zombies, o esta película ¿cómo es? A la mierda de los zombies. Había una película también que estaba en Netflix, de unos scouts. O sea, todas esas películas ya se vuelve básicamente burda, ¿no? Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo puedes hacer literatura de terror en la actualidad que dé miedo o que intente dar miedo? ¿Qué es lo que más daría miedo en la actualidad? Entonces, y ahí la pregunta, ¿no? Que ya se asocia con la parte, con la parte social de la problemática, ¿no? Por ejemplo, los feminicidios, las violaciones, la pedofilia, ¿no? Digamos que son ya los miedos y las lacras de esta sociedad podrida, ¿no? En la que tenemos ahora. Entonces, eh, eh, yo abordo eso también, ¿no? Entonces digo, si voy a abordar el terror y si me van a dar la oportunidad de publicar literatura de terror en revistas a nivel latinoamericano, eh, eh, voy a tratar de que no sea solamente un terror superficial, que te trate de dar miedo propiamente dicho porque sí, sino que sea un terror que pueda también dejarte algo más, ¿no? Algo de pensamiento. Por eso recurro también al desarrollo explícito del erotismo o al erotismo explícito en mis cuentos, como una forma también de transgredir, ¿no? De sacar de las casillas al lector, si es que así lo, lo, lo sintiera, ¿no? Probablemente haya gente que lea eso y se ría también, ¿no? O sea, depende también del lector, ¿no? Que vea en un ultraje, en una violación, que pueda haber algo que le pueda dar risa. Entonces, yo lo que quiero es simplemente interpelar al lector también, ¿no? Que se dé cuenta y que diga, en realidad estás disfrutando de leer esto, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Es un poco así, ¿no? ¿Qué tan enfermo tienes que ser para que puedas entender la problemática, ¿no? Y terminar, al terminar la lectura, te des cuenta de que en realidad hay algo más profundo que solamente
esa capa de repulsión que puede haber al comienzo, al leerlo, ¿no? Principalmente eso. Creo que yo utilizo la sexualidad más que todo como una forma de transgresión, ¿no? Y de protesta frente a una sociedad completamente conservadora en la que sé que ese tipo de literatura le va a molestar, le va a chocar y sobre todo lo va a dejar pensando qué es lo que no quiere, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Paso, me fui en floro, ¿ah? Me fui en un floro alucinante ahorita. Ah, Eh, pues me parece un gran recurso el que utiliza porque y es literalmente un doble morbo, no solo de cosas terroríficas o paranormales en algún sentido, sino también toca miedos y esa fibra sensible de miedos más reales, más humanos que ocurren en la sociedad. Y me parece una increíble mezcla para dejar pensando al lector sobre no los miedos cotidianos y paranormales y superficiales, como usted dice, que acostumbramos ver. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿por qué eligió que sus relatos se desarrollaran en el Perú y mantuvo las jergas de nuestro país al escribir? bueno, supongo que te refieres por ahí al Cuentos para quemarse. En el primer libro, yo tendría 20 años, 21 años cuando salió, cuando lo comencé a escribir. Y de algún modo era como hablaba, ¿no? Era una forma de identificarme también, o de identificar al lector también con el texto, ¿no? Que había sido escrito por alguien de 20 años. A veces yo leía textos de amigos que tenían mi edad, pero parecía que escribían pues como un boomer de 50. O sea, y yo le decía, ¿por qué? ¿No? Es como ver a un chibolo, pues, intentando cantar como, no sé, como José José, ¿no? Como Leonardo Fabio, no sé, no, está bacán, está bien, pero cántate un reggaetón, ¿no? O sea, algo más de tu época, un trap, ¿no? Pero es así, ¿no? También depende de gustos, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba, creo, con la literatura. Yo leía a amigos o amigas y era como que la literatura tenía que estar con puntos, con comas, con palabras aceptadas por la Real Academia. Esta palabra no existe, te decían, esta palabra no está en la RAE. ¿Y? ¿No? ¿Y qué es? ¿No? Y ya está, la acabo de inventar, ¿no? Punto. O bueno, todo el mundo la dice. ¿Por qué tenés que esperar a que venga una entidad, un organismo internacional español, o sea, para que recién puedas aceptar un término? O sea, ¿qué tan colonizada está tu mente para tener que esperar la aceptación de un país que ya no es pues, tu colonia, ¿no? O sea, ya no es, no eres parte de ese imperio ya hace tiempo, ¿no? Solo te ha dejado tu idioma y punto, pero cada país tiene sus propios usos. Yo leía, por ejemplo, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que probablemente debe ser uno de mis 5 libros favoritos, de mi top 5 de toda mi vida. Recomendadísimo, ¿eh? Los Detectives Salvajes. Eh, y leía, es un escritor chileno que vivía en México, bueno, que vivió en México y que el libro hablaba sobre su experiencia con un montón de poetas totalmente desarrapados, poetas completa y absolutamente bohemios y locos, y en el México, en el DF de 1976, 77, de los 70, ¿no? O sea, en una época donde ya todo era rock, todo era distinto, todo era las calles, la poesía, el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Todo ese tema. Entonces, es como que uno asocia la poesía siempre a personas que están con terno, con saco y con corbata, ¿no? Y en ese libro terminan hablando de una poesía que tú dices, hey, yo quiero ser un poeta, así como Mario Santiago, un poeta como Arturo Vellano, como los personajes de ahí del libro, ¿no? Que paran viajando, paran haciéndola. Es como que le devolvió ese romanticismo, esa parte cool, esa parte bacán de la poesía, que se había perdido con el tiempo, ¿no? Que se había ayornado, que se había encorsetado, que se había puesto saco y corbata. Y estos poetas entraban a los recitales
a burlarse de los poetas mayores, a la usanza de los poetas malditos, pues, ¿no? Era gente saboteadora, sobre todo de talleres, de eventos, ¿no? De lo que ellos denominaban como una falsa literatura, ¿no? Una pose literaria, ¿no? Y toda esa obra está narrada con jergas de México, ¿no? Y tú escuchas el libro, es como están hablando un montón de chibolos de ahí, de DF, ¿no? De que puede ser una película tipo Amores Perros, o una película así mexicana que es, ¿no? Entonces, uno se pregunta y dice, pues, ¿por qué uno habría que avergonzarse de sus propias palabras, de sus propias jergas? ¿Por qué habrías de avergonzarte de eso? ¿No? En Chile no lo hacen, en Argentina no lo hacen, en México no lo hacen, en Colombia no lo hacen, en España no lo hacen. Porque en Perú siempre se tendía a escribir de una forma como que tratar de hacer el correctito, de no decir P, decir pues, cuando todo el mundo dice P, etcétera. Entonces, me parecía como que más que todo había una literatura de pose, ¿no? Y hay ciertos autores que dejaron eso, ¿no? Ciertos autores que, ya sea en la poesía de Luchito Hernández o de José Watanabe o de los horacerianos, o ya sea en la literatura pues de los años 90, ¿no? De Oscar Malca, de Final de la Calle, del Matacabros de Sergio Gallarza, las primeras novelas de Jaime Bailey cuando era bacán. O sea, ese tipo de literatura comenzaba a colocar jergas, comenzaba a colocar temas peruanos. Yo creo que le daba un matiz bien peruviano, bien peruano, bien cholo, a tratar de no avergonzarnos de cómo hablamos los peruanos, de nuestras jergas. Ya otros países lo habían hecho. En el Perú siempre había como que, ¿no? Entonces, yo lo que quise fue mandarme. En un cuento como Taxi, tenía que hacerlo, tenía que comenzar con todas las jergas y el santoral de jergas y de groserías peruanas, que era, yo lo veía como cuando escuchas una canción fuerte, no sé, un rap o algo, y te ponen una guitarra distorsionada, todo, comienza a sonar ahí un distortion así en el metal o algo, o en el punk, una guitarra, ya algo así quería hacer, como poner de una guitarra distorsionada, pero con diálogos de una persona ahí gritando, como un hip hop así. Creo que va por ese lado. Entonces, la influencia no solamente es literaria, ¿no? Sino de también otras artes, tratar de incluirlas en lo que uno está escribiendo, ¿no? Creo que va por ese lado. Ya está. Me gusta que sea apegado a nuestras palabras y a la cultura de nuestro país y que lo retraten en sus libros porque somos un país bastante alienado, por así decir, que se deja influenciar demasiado por países extranjeros y escritores extranjeros, películas extranjeras, música extranjera, etcétera, etcétera. Y no está mal, pero siempre es bueno conservar lo nuestro y retratarlo. Y Taxi es uno de mis historias favoritas de Cuentos para quemarse. Y me encanta todas las jergas que usó y las palabras y la manera de llevar la historia, porque al usar esas palabras lo vuelve un poco más personal, hace un poco más fácil relacionarse con él y hace más interesante leerlo y te metes tanto en la historia que luego con el plot twist lo vuelve creo que el doble de sorprendente ya que estás tan familiarizado con todo y con una historia que va tan normal como un día a día, que uno puede identificarse con cosas que suceden y después toma un giro súper inesperado. Bueno, continuemos. Eh, ¿Qué se siente y cómo logró poder escribir historias para públicos tan diferentes, siendo un escritor de relatos de terror o gore, tanto como de relatos para un público infantil? Gracias, bacana pregunta. No, no me gusta repetir, me aburro rápido de todo, soy muy hiperactivo. Rápidamente, si hiciera una sola cosa toda la vida me volvería loco, no podría. Eso lo digo en todos los aspectos, ¿ah? Muchas veces estoy un año en educación y de ahí estoy un año en gestión cultural, así que a veces pasa esas cosas. Luego también eh, en la literatura lo mismo, ¿no? Eh,
siempre me interesa la literatura de terror, me interesa lo fantástico, me interesa la ciencia ficción, me interesa el humor negro, me interesa el erotismo, pero si hiciera lo mismo, probablemente me aburriría en general. Entonces, los primeros libros que hice eh, eh, eran sobre todo relatos breves. Eh, Luego hice microficción, me acuerdo de Mishki Stories. Después salió el 20 en mi muerte, que es una novela de zombies. Eso fue en el 2012. De ahí saqué una antología de diferentes autores. Ahí me puse ya de antologador, entré a otra rama como editor. Y luego publico un libro de crónicas de viajes, que es el Pavas, que es realismo en sí, en un momento en el que mis cuentos de terror y de horror erótico salían por diferentes revistas, ¿no? De Perú y de Latinoamérica y de Hispanoamérica. Entonces, que después fueron reunidos en Caleta, ¿no? En este libro Caleta, ¿no? Que reúne todos esos cuentos de terror, de horror gore y erótico, y visceral y todas esas cosas. Eh, y después de eso, y después de eso sale el libro infantil, ¿no? Ya en el 2021. Y yo creo que es como una evolución, ¿no? Que se va dando. Aparte de eso, también tengo una tesis sobre el doppelganger, sobre la literatura fantástica peruana, y es un recorrido, un estudio que tengo. Entonces, y aparte de eso, tengo un área que es, digamos, el periodismo, que es algo que me gusta mucho, una serie de entrevistas y de artículos sobre literatura, entrevistas a diferentes escritores. Entonces, creo que me gusta irme por diferentes lados. Me gusta explorar todo lo que pueda ofrecerme la literatura en general, no solamente en cuentos, que es lo que más me gusta escribir, sino también en otros géneros, en otras especies, en otra locura. Lo que sí no podría hacer es poesía, ¿no? Para mí la poesía es algo muy superior, ¿no? Un nivel superior, ¿no? O sea, no podría osar acercarme siquiera ahí, ¿no? Entonces, como no puedo acercarme a la poesía, lo intento desde la narrativa, ¿no? Termino escribiendo, los que no pueden escribir poesía terminan con narrativa y terminan haciéndola más que los poetas, pero la poesía, los poetas, a mí me gusta mucho la poesía, me encanta la poesía. He analizado poesía mucho, pero no podría escribirla, ¿no? Es algo que me gustaría. ¿Qué me gustaría, por ejemplo, adentrarme? Me gustaría adentrarme en el teatro y en los guiones. Esa sería quizás una otra vertiente por la que quiero ingresar en cuanto a la literatura, ¿no? Escribir por ahí alguna pieza teatral, que es algo que me encanta. En Lima siempre voy a los teatros. Eh, en los últimos años, prácticamente los fines de semana, siempre estaba por ahí, ¿no? Y el cine, que me gusta mucho. Tengo amistades que trabajan en estos temas del cine, la producción audiovisual, y que muchas veces me han dicho, no hay guionistas, me dicen, ¿no? Pórtate, pues, ¿no? Entonces yo ya tengo que aprender y ponerme ahí a ver qué sale, ¿no? Esas serían un poco las vertientes. Eh, el hecho de que ahora esté haciendo literatura infantil no quiere decir que va a ser siempre, ¿no? Voy aquí por allá, no sé qué vendrá el próximo año, ¿no? Pero así discurrimos, ¿no? Es mucho mejor, es como estas bandas tipo Beatles o tipo Queen, ¿no? O tipo Radiohead, no sé, bandas que siempre te sorprenden con algo y dices, ¿qué han hecho acá, no? Algo así, ¿no? Entonces me gusta un poco eso. Eh, Me gusta mucho que usted pruebe tantas ramas diferentes de escritura y la verdad yo creo que sería lo más aconsejable hacer, al menos probarlo. Usted ya ha publicado libros así, pero al menos probar alguna vez en tu vida varios estilos diferentes, varios géneros diferentes para escribir, para poder encontrar mejor lo que se te acomoda más, lo que se te hace más fácil, en lo que eres mejor y poder destacar eso. Bueno, mi siguiente pregunta es,
El ser tan gráfico y detallado al momento de narrar y de escribir es parte de su estilo de escritura y qué busca lograr con esto. Creo que ella dijo un poco en preguntas anteriores, pero tal vez pudiera profundizar un poco. Ya, claro, me gusta ser muy explícito, porque me gusta mucho el cine también. He visto muchos dibujos animados, muchos cines desde muy pequeño. Eh, Seguramente sus padres también han visto mucho cine porque cuando éramos chibolos no había tanto cable, ¿no? En la televisión. Entonces, a veces, yo me acuerdo de niño, a comienzos de los noventas, habían 4 o 5 canales, ¿no? Entonces, me acuerdo que en la noche daban Cine Millonario, me acuerdo se llamaba. Ya no dan eso, ¿no? Pero eran películas y la gran mayoría era de ciencia ficción, no sé por qué. También habían comedias y temas de acción, ¿no? Y dramas y todo eso, pero muchas habían películas de ciencia ficción. Entonces yo desde muy pequeño he visto así, tipo Cocoon, no sé, Star Wars, eh, Enemigo Mío, ¿no? Habían varias películas graciosas de ciencia ficción. Bueno, E.T. era la más conocida, Alien, ¿no? Eran demasiadas películas de ciencia ficción para Terminator, Depredador. Entonces, todas esas películas, y de terror también, ¿ah? También había películas como extrañas, cómicas, tipo Los Cazafantasmas, Volver al Futuro. O sea, todas esas películas de los ochentas, uno las ha visto desde muy pequeño, desde 6 7 8 años. Entonces, yo creo que se te va quedando eso también, la descripción, ¿no? Supongo que escritores más antiguos probablemente no tenían ese acceso que después ya con la adolescencia tuvimos nosotros, que era el cable o el internet, ¿no? Eso te permitía todavía ver más, mucho más, ¿no? Sobre todo dibujos animados, que me encantan. Eh, y luego de eso ver películas ya, por ejemplo, en internet, ver películas ya en las plataformas, que eso ya ha venido ahora, ¿no? Reciente. Pero a veces uno las cargaba, las películas, o las podía ver, ¿no? Había plataformas. Entonces, he intentado eso, he intentado que sea muy visual lo que escribo, para en primer lugar no aburrirme yo, ¿no? Ni aburrir al lector. No soy muy apegado a la literatura etérea, a la literatura así barroca, ¿no? Donde más importa el floro y las metáforas que por ahí lo que se diga, ¿no? No soy tan de eso. A mí más me gustan las cosas que me cuenten como si fuese un periodismo, algo así, ¿no? Algo literal. ¿No? No, voy a un cuento, no. Si quiero leer algo fuerte, me pongo a leer a Cortázar, me pondré a leer a Faulkner, a Joyce, ¿no? Y a esos, pues no voy a estar perdiendo tiempo en otro, pero si voy a hacer algo, a escribir algo en la actualidad, eh, en un mundo en que sé que ya no lee, no le voy a ofrecer una literatura hermética, ¿no? Tiene que ser algo que llame la atención, y ser muy descriptivo ayuda a eso, pero ser descriptivo en el aspecto claro, ¿no? Directo. ¿No? Porque a veces también mucha descripción te enloquece también, ¿no? O sea, tipo Flaubert, así que te describe hasta ¿no? El puntito que hay debajo de la mesa, o sea, no tanto, ¿no? A veces es muy exagerado, pero va por ese lado, por eso, porque quiero que sea una obra visual, principalmente. Sinceramente a mí me encanta mucho que escriba de esa manera porque permite visualizar mejor todo lo que está ocurriendo, justamente como usted dice, y sí lo hace bastante visual y permite meterte mejor en la historia y sobre todo cuando son cosas bizarras o fuertes, ayuda más a generar ese morbo, miedo que usted quiere provocar. Así que me gusta que sea visual en las cosas que escribe. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo logró formar un estilo propio de escritura y cuáles son sus influencias? Hablando de escritores. Yo creo que eso del estilo propio va porque siempre he sido como que un desfachatado, ¿no? Un desvergonzado con muchas cosas. Entonces, cuando escribía, desde la adolescencia y desde la infancia, eh, siempre creo que he escrito así. O sea, tipo el cuentos para quemarse, había gente que me había leído mis primeros cuentos, cuando tenía 15 16 años, y me decían, oh, tú escribes como esa época, ¿no? Entonces,
es bacán, a mí me gustaba eso que me dijeran, porque me hacía sentir como fresco, ¿no? Ese tipo de literatura, ¿no? Una literatura fresca, que no envejezca, ¿no? O sea, que siempre se pueda leer. A mí me interesa eso, ¿no? ¿No? Y cuando escribes desde muy chivolo, cuando escribes desde muy joven, probablemente ya vas adquiriendo eso, ¿no? Si a los 18 años o a los 20 años tú terminas escribiendo, sigues escribiendo como alguien más, entonces probablemente siempre lo vas a hacer, ¿no? Tipo yo soy, ¿no? Una onda así, ¿no? Es como que en el Perú siempre se esfuerzan por ser yo soy, ¿no? Ese es el programa clave, ¿no? O sea, hasta los mismos escritores, hasta los mismos poetas, hasta el mismo arte siempre es un yo soy, por, ¿no? O sea, una imitación de alguien más. Y son pocos los que se atreven a tratar de mostrarse como son, ¿no? Yo creo que va por ese lado. Muchos escritores piensan que porque escriben como tal o cual autor, luego escriben mejor que otros, ¿no? Porque imitas, porque vas a un curso a una maestría de escritura creativa para que te digan cómo tienes que escribir según estos profesores, según estos cánones, y así, si haces de este modo, te vamos a publicar y te vamos a hacer ganar 1000 premios, porque queremos que seas un molde, como un hielito en una hielera, así, un cubito, un pedazo de agua que al final es lo mismo y se va a terminar derritiendo ahí en tu gaseosa. Entonces, no es algo que a mí me interese, ¿no? Me gusta siempre, incluso eso lo digo en los talleres en general, ¿no? Cuando doy, que cada uno escriba como tenga que escribir, como habla, como le dé la gana de escribir, porque no se puede estar imponiendo un estilo de escritura, ¿no? Que es nefasto. Lo que sí yo abogo es que se entienda, nada más, ¿no? Eso sí, ser un poco más libre en eso. Mis influencias son más este tipo de autores, tipo José Saramago, me encanta. José Saramago es portugués, premio Nobel de Literatura, autor de El Evangelio según Jesucristo, una novelaza, marcó un antes y un después en mi vida probablemente. El ensayo sobre la ceguera también, la novela Caín también, bueno, todo lo que pueda encontrar es Saramago, ya, me encanta. Eh, Saramago, él utilizaba, él por ejemplo, hablando de estos estilos, de esto de no seguir las normas de la RAE, Saramago utilizaba comas para, para sus diálogos, no utilizaba guiones, eh, utilizaba los diálogos poniendo eh, una mayúscula antes, una alta antes de cada diálogo para diferenciar a los personajes. Eso me parece muy bacán, ¿no? Que escriban así. Eh, Después me acuerdo que otros autores que han influido mucho, de todas maneras, son García Márquez, ¿no? Kafka, Camus, Hermann Hesse, eh, pero no tanto en el aspecto de la forma, sino más bien en el fondo, en el pensamiento, en tratar de escribir una literatura que no se quede solamente en el floro, ¿no? Sino que vaya a algo más, que te diga un mensaje, que te dé una problemática. Y de ahí, escritores como Bolaño o como Caicedo, eh, y de los últimos autores, me encanta Mariana Enríquez, cómo escribe, es genial. De acá de Perú te puedo hablar de Bombardero, ¿no? De César Gutiérrez, te puedo hablar de Martín Roldán, el autor de Generación Coche Bomba, te puedo hablar también de José Carlos Agüero, me encanta sus libros de eh, esta obra Persona, me parece fabulosa, y también Los Rendidos, y sobre todo Carlos Carrillo, ¿no? Que también es un autor que conoció tardíamente, ¿no? Eh, que he leído tardíamente, ¿no? No sé si podría considerar sus influencias, pero sí, de algún modo me siento cercano a estos autores, ¿no? Alejandro Neira, es también un amigo, y también Jules Verne, ¿no? Que es mi pataza, ¿no? Prácticamente son autores y a Juan Funerario, pues, ¿no? No me puedo olvidar de Fernando Iwasaki. Me parecen autores
que merecen mayor atención, ¿no? Por parte de la crítica, de la prensa, de la literatura, porque también ellos tienen una voz propia, un estilo propio. Me gusta encontrar eso, ¿no? Que no sean autores que imiten, que hagan lo mismo, que sean más de lo mismo, sino que son autores que cada uno impone sus propias normas, ¿no? Principalmente eso. Eh, yo estoy muy segura de que la gente cada vez busca más autenticidad en cualquier cosa que vea, que compre, que venda. Entonces, creo que esa también es una de las razones de que sus historias hayan tenido bastante éxito y me gusta que sea tan apegado a sí mismo, a pesar de recibir influencias fuertes de personas de escritores que se identifica con ellos o de cierta manera los siente cercanos, porque uno a veces se deja llevar al admirar a alguien y termina queriendo ser su réplica y eso debería evitarse y me alegra que usted sea apegado a sí mismo. Bueno, mi siguiente pregunta es, hablando con el tema del Perú, de nuestro país, ¿cómo y por qué ha logrado mantenerse apegado a su nacionalidad peruana al escribir y no se ha dejado influenciar completamente por la escritura extranjera? Eh, yo leo muchos autores latinoamericanos. Me gusta leer autores en castellano, idioma original. Cuando leo en inglés, trato de leerlos también en idioma original. En inglés leo más poesía en inglés, ¿no? Tipo Dylan Thomas, así estos autores, no sé, Sylvia Plath, no sé, Ted Hughes, ¿no? Allen Ginsberg, así. O sea, leer en inglés, si leo en inglés, normal, ¿no? Pero eh, por lo general leo narrativa en castellano, ¿no? Los cuentos y esto, ¿no? Entonces, yo creo que va por ese lado. Eh, no soy muy fanático de leer traducciones, me paltea un poco. Tengo libros y esto, pero siento que estoy leyendo al traductor, no al autor, ¿no? Entonces, a veces ya es indefectible, tienes que hacerlo. Pues, ¿no? Hace poco leí, por ejemplo, Las partículas elementales de Mitchell Houellebecq, me parece una novelaza, eh, y, y la leí en traducción, pues, ¿no? Y estuvo acá, de anagrama, ¿no? En traducción, o sea, ya está. O leí, por ejemplo, Seda de Barico, o Sosene Pereira de Tabuki, también, ¿no? O sea, en traducciones, ¿no? Pero, porque ya no hay de otra, ¿no? Pero no creo que hayan sido, o, en general, esas influencias, ¿no? Yo siento que hay muchos autores que leen, que solamente leen eso, ¿no? Leen como que traducciones que leen mucho anagrama, ¿no? Leen, no sé, Mondadori, no sé, su Random House, no sé, leen esos autores, pues, ¿no? Puro traducción, ¿no? Puro traducción de Alfaguara y de anagrama, y terminan escribiendo como autores traducidos, pues, ¿no? A veces terminan escribiendo como traducciones, ¿no? Y yo te digo, pero me gano que estoy editor también, ¿no? Leo siempre, estoy en constante evaluación de libros, ¿no? Entonces, veo ese tipo de cosas y me da gracia, ¿no? Porque digo, ¿por qué tan formalito? ¿Por qué tan traducido, ¿no? ¿Dónde está la calle, ¿no? Dónde está la vida? ¿Dónde está la oralidad? Eh, ¿Por qué los personajes no están vivos? ¿No? ¿Por qué no te hablan? Entonces, eso es lo que trato de buscar. Eh, y hablando del tema del Perú, te cuento algo que me ha hecho recordar, me has hecho recordar, acá está con el cabello, me has hecho recordar cuando estaba allá en Barcelona en la presentación de Cuentos para Quemarse, había un auditorio internacional, ¿no? O sea, había gente, amigas y amigos de todas partes de Hispanoamérica y de España también, ¿no? Y de Europa en general. Todos estaban ahí chequeando y yo leí Taxi en ese momento, frente a un auditorio con gente, había gente de Colombia, había gente de misma España, de Argentina, de Ecuador, de México, había un pata creo que era de Túnez o de Argelia, no me acuerdo. O sea, había gente de todos lados, ¿no? Mi pata era el italiano, mi pata Raúl Canela que presentó, entonces era gente, un ambiente nacional y yo leyendo Taxi, que es un cuento lleno de jergas peruanas.
¿no? Y lleno de mentadas de madre que solamente se dicen en Perú, ¿no? Ese estilo. Entonces, y leyéndolo en ese tono, y me gustó y nadie se palteó, nadie. Había una amiga, me acuerdo de Puerto Rico, que le encantó, ¿no? Una amiga, entonces había personas que decían, yo les pregunté, le dije, disculpen, pero voy a hablar en peruano en este cuento, ¿ah? Este cuento está escrito en peruano. Así que, ya, dale, en realidad, trataba de seguir hablando como peruano incluso allá en España, ¿no? Algunos amigos, como se despegó el P, algunos amigos españoles, ¿sí? Decían, habla P, me decían, ¿no? Entonces, joder, P, ¿no? Entonces decían así como una fusión bien extraña, ¿no? Eso era lo que me gustaba también, ¿no? De poder seguir escribiendo así, o de poder haber escrito así. De ese modo puedes mostrar ese lado del Perú que tú tienes, ¿no? Cuando estás afuera. No, si no, ¿para qué, no? ¿Para qué hacer eso al final? Es parte de identidad principalmente. Yo lo siento así al menos. Es genial que pueda compartir un poco de cómo hablamos aquí, cómo somos con las demás personas. Y creo que también debe de haberle reforzado ese sentimiento a muchos peruanos que hayan leído sus libros, ese sentimiento de ser nosotros mismos y no buscar cambiar como hablamos, más bien hacerlo más notorio, porque eso somos después de todo. Mi siguiente pregunta es, cuando publicó sus libros, ¿lo hizo con la meta de que llegaran a gente afuera del Perú o pensaba escribir solo para nuestro país? Cuando salieron los cuentos para quemarse, fueron publicados originalmente en un blog, en mi blog web Atlas, ¿no? En mi antiguo blog, en mi viejo blog, en el 2006, 2007, eh, hace un montón de tiempo. Entonces, el principal público que leía en esos blogs no eran de Perú, era tenía amigos y amigas en México, en Argentina, ¿no? Gente que probablemente ya ahora les he perdido el rastro a muchas de estas personas. Uno de los amigos de esa época es Carlos Vida, ¿no? Que es el ilustrador, ¿no? De acá de Otorongo, mi pata, de esas épocas de los blogs que nos conocimos, ¿no? Y siempre uno iba comentándose, ¿no? Publicabas un cuento y la gente comentaba de diferentes partes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de España, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de muchos lados. Tengo una amiga, me acuerdo de esa época, mi amiga María José Cumplido, que es historiadora en Chile ahora, ¿no? En esa época escribía poesía, escribía cuentos fantásticos, microcuentos, y ahora es política, es una política chilena, ¿no? Es curioso ese tipo de personas que conocías en los blogs. Entonces, si bien yo no escribía los cuentos pensando en si me van a leer en Perú o en el extranjero, de frente, mi generación al menos, los nacidos a mediados de los 80, los millennials, químicamente puros, que crecimos con esto de las redes sociales, eh, ya tu mundo, tu universo era el mundo en general, era el Internet, así como ustedes también. Entonces, yo ya no tenía esa mente de que me van a leer en Trujillo, porque yo soy Trujillo, encima yo era trujillano, soy trujillano, o sea, yo vivía allá, entonces, en Trujillo, ¿no? Entonces, peor todavía, ¿no? Tenía amigos cuya máxima meta era pues ganar un concurso regional en Trujillo, ¿no? Y ¿para qué, no? O sea, ¿qué onda, no? Si podías publicar en un blog y que te leyeran gente en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etcétera, solamente con un link, con un URL. Entonces, al ver que mis historias desde un inicio tenían lectores de afuera y eran aceptados en revistas de afuera, no tanto en Perú, yo creo que principalmente lo que había escrito, creo que era más apegado allá que acá, ¿no? Acá en Perú la gente, como te digo, es más conservadora, y Trujillo peor todavía, ¿no? Porque es una ciudad totalmente antigua, colonial, rancia, ¿no? Racista, etcétera. En Trujillo ganaron los fujimoristas, ¿no? Cosas así.
Entonces es muy, muy apegado al conservadurismo. ¿Qué iban pues a interesarse por una obra que se titula Cuentos para quemarse, pues, ¿no? Entonces, y que abordaba el horror erótico como 10 años antes de que se pusiera, entre comillas, en boga en las revistas peruanas, en las revistas hispanoamericanas. Entonces, era como que mucha pegada para un lugar, ¿no? No, creo que las historias que he escrito son más para afuera, principalmente, ¿no? Y han tenido más pegada afuera que acá. La gran mayoría de revistas que me han sacado han sido para allá, ¿no? España, México, Argentina. Muchos de los cuentos que yo he escrito en Perú, pues no podrían tener cabida en ninguna revista oficial, ¿no? Para nada. Pero creo que ahí en Buenos Aires, en México, en Barcelona, creo que la gente sí está bien, bien loca, bien crazy, están bien de avanzada por ese lado. Es genial que lo haya hecho simplemente porque querían. No le importaba exactamente a qué personas iba a llegar, pero sabía que iba a llegarle a alguien y que lo iba a leer quien tuviera que leerlo, quien quisiera leerlo. Y creo que así deberíamos hacerlo todos, sin metas tan claras, porque a veces esas metas nos presionan demasiado y simplemente hay que hacerlo. Si nos gusta escribir, escribamos y ya. Y mi siguiente pregunta, y lo cual me causa bastante curiosidad saber, ¿ha tenido algún problema o polémica con sus libros por los temas que estos tratan? Al tratar de publicarlos, algún rechazo de parte de alguna editorial, prohibición, alguna censura. Mira, ha habido de todo, ¿ah? Ha habido de todo, ha habido de todo siempre. Eh, pero felizmente, de parte de editoriales, no tanto. O sea, tengo gente que publica lo que escribo, a pesar de todo. Ya es como que ya uno tiene un público ganado, entonces sabes que publicas algo y va a salir, ¿no? Y se va a vender como sea, igual. Entonces, eh, lo que sí uno cuando escribe tiene también que observar, yo te digo como editor también, ¿no? Tienes que observar el panorama editorial, ¿no? No es que uno llega y de la nada mandas a una editorial y dicen, oh, qué genio, vamos a publicarlo, oh, qué bacán, ese es nuevo César Vallejo. No, o sea, ese es muy iluso. Eso pasan en cosas extraordinarias, pasan normalmente una vez en un millón, ¿no? En realidad es estudiar el mercado editorial y chequear qué editoriales hay y qué están publicando esas editoriales. Entonces, hay editoriales, por ejemplo, como Cthulhu o como Pandemonium, que son editoriales de terror peruana, que te publican literatura gore, que te publican literatura como demoníaca, literatura ocultista, literatura visceral, ¿no? Horror erótico incluso. Te han publicado a Carrillo, te han publicado a Luisa Polín, te han publicado horror queer, horror bizarro, ¿no? Entonces, eh, van saliendo ese tipo de literatura. Entonces, si uno escribe ese tipo de literatura, es muy probable que mandando un texto similar, estas editoriales te puedan aceptar. Pero si tú este mismo texto, visceral, gore, erótico, lo mandas a otras editoriales que también publican terror, pero por ejemplo, no sé, Torre de Papel o El Gato Descalzo, no te la van a aceptar, pues, ¿no? Porque ellos publican un terror mucho más light, ¿no? Mucho más suave, mucho más vendible en última instancia, ¿no? Para otro público, ¿no? También es terror, también es fantástico, pero no te van a incluir, pues, temas muy oscuros, ¿no? Temas muy hardcore. Entonces hay de todo, ¿no? Hay de todo para todos, ¿no? También si tú envías un texto muy suave a una editorial como Pandemonium o como Cthulhu, se van a reír en tu cara, pues, ¿no? Ja, 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 esto no es terror, esto no da miedo, no hay sangre, no hay vísceras. Entonces, es también, entonces uno tiene que estudiar hacia dónde vas a mandar un texto. En ese sentido, pues como uno está metido en todas las ferias y en el mundo editorial en general, entonces ya sabes hacia dónde apuntar, ¿no? Para no estar después deprimido y decir, oh, no me publicaron, debo ser malo, debo ser lo peor del mundo, ¿no? Eh, También, ¿no? O sea, es paso a paso todo, ¿no? A veces los autores noveles, o sea, nuevos, piensan que por publicar
en una editorial como Planeta, como Alfaguara o como Random House, en una transnacional, ya es éxito asegurado y todo el mundo te va a comprar tus libros porque sales en una editorial que está, tu libro en la Crisol, está en la SBS, están en todas las librerías de Lima, en los centros comerciales, pero tu libro cuesta pues, 50, 60 lucas en una editorial así. 50, 60 lucas, yo no gastaría ni en mí un libro de 60 lucas. Yo no, no pagaría por un libro mío 60 lucas, pues, o sea, 70 lucas, o sea, es usura, pues, en un país que no lee, en un país donde la gente no, ni siquiera tiene para internet o para comer o para su casa virtual, comprarse un libro, que los libros valgan 70 lucas, 80 lucas, es realmente desastroso, pues eso explica por qué estamos fregados pues, como país, ¿no? Entonces, las editoriales independientes, en donde yo publico, o donde he publicado, me permiten eso, me permite tener esa libertad, me permite tener la libertad de primer lugar, tener la libertad creativa, de yo decidir cómo va a estar mi libro, cómo quiero que sea la portada, cómo quiero que salga la foto de interiores. Yo veo todo eso, o sea, me aseguro. Hay gente, hay autores que no le interesa eso, pero a mí sí me interesa todo, cada cosita. Quién hace las ilustraciones, la portada, la foto, todo el concepto, ¿no? Si te vas a una editorial por ahí transnacional o más grande, es simplemente te compran el libro y ellos ya ven cómo lo hacen, punto, ¿no? Entonces, y te lo cambian todo muchas veces. Entonces, para eso, o sea, yo soy más libre así. Nunca he sido una persona que le guste atarse a cosas. Siento que parte de escribir también tiene que ver con una responsabilidad social. Yo mis libros, el Cuentos para quemarse, se me han agotado a mí, los que me han dado, los que tengo, los que he tenido, los he agotado en menos de un año, como 1000 ejemplares, un poco más, que es poquísimo, pero los he difundido en colegios, dando talleres, charlas, conferencias, colegios de Lima, de Trujillo, de Arequipa, del Callao, de diferentes lados del Perú, ¿no? De diferentes ciudades, dentro de Trujillo también las provincias, todos los distritos, en Lima también. ¿Qué el libro cuánto costaba? 10 soles, 20 soles, no es nada. O sea, y al final llegaba a más personas. Ahora, si ese mismo libro me lo comprara una editorial transnacional, el Cuentos para quemarse, de costar 10 soles, 20 soles, terminaría costando 50, 70 soles, 60 soles. ¿Quién me va a comprar? ¿Quién gastaría 60 soles por un cuento para quemarse? No tiene sentido, ni yo lo haría, ¿no? Entonces, ¿solamente para qué? Para que digan, oh, lo ha publicado tal editorial y está en una librería, oh, qué bacán, oh, pero, y de ahí no pasan. Y vas a ver tus regalías nunca llegan, porque nadie los compra. Pero si sales, yo al menos en las editoriales independientes, paro viajando por todas las ferias y por todo el Perú. Y yo solito distribuyo y de eso vivo, y ya está. Y así he podido sobrevivir durante la pandemia también, ¿no? Que fue bien dura para todos. Y yo podía seguir vendiendo de lo que había ahorrado con la venta de mis libros y también de lo que también salía después, ¿no? Durante. Porque la gente igual siguió leyendo. Entonces, va por ese lado, ¿no? Es bien gracioso y bien fuerte ya cuando uno está dentro del tema editorial, ¿no? Uno no lo hace directamente por ganar un dinero, lo hace simplemente porque te gusta, ¿no? Por difundirlo, porque a finales va a llegar. Lo importante es que la gente lo lea y que se quede ahí en su recuerdo y lo comparta, principalmente eso. Es genial y creo que útil, no solo para mí, sino para las demás personas, otros compañeros o cualquier persona que vea esta entrevista, saber su posición sobre las editoriales, todo lo que hay que considerar y pensar, tener el punto de vista de alguien que está dentro de todo ese mundo. Y también me encanta que tenga bien pensado, bien esté centrado en las cosas, disculpe, que esté centrado en lo que es importante para usted, sus prioridades, respecto a que lo que le importa es que sus escritos, sus libros, sus historias lleguen a más personas y que
tengan las mismas oportunidades para poder leerlo usted y dejar esa huella y esa marca en las personas, que lo recuerden, que sepan que existió ese legado que deja con sus historias. Bueno, mi siguiente pregunta es, y ya que ahora puedo saber que ha experimentado escribir en muchísimas ramas y géneros, quisiera saber de todos los géneros que ha podido escribir, ¿cuál es su favorito? ¿Con cuál se siente más cómodo y puede asegurar que ese es su estilo? Ah, bacán, bacán. Justo el año pasado hubo el Congreso de Literatura Fantástica, organizado por Elton Honores, que es probablemente el principal crítico de este género fantástico, de terror, ciencia ficción en el Perú, uno de los principales de Hispanoamérica. Elton Honores hizo una clasificación de la literatura peruana fantástica, y cuando tocó clasificar en diferentes estilos, colocó mi obra en uno llamado literatura fantástica humorística, algo así, la narrativa fantástica humorística. Estaba Lucho Freire, estaba Alejandro Neira y estaba yo. Y decían que solamente había muy pocos que desarrollaban ese tipo de literatura, lo fantástico humorístico. Decía que era como una rama culta, una rama marginal dentro del género fantástico peruano, porque muy pocos exploran o muy pocos han explorado el terror con el humor o la ciencia ficción con el humor, ¿no? Ah, aunque creo que José Beado y muchos autores tienen eso, ¿ah? Creo que no los han estudiado a profundidad en ese aspecto, pero en realidad me interesa eso, ¿no? Hay cuentos en Caleta que son lo que yo denomino el estilo que a mí me gusta. Hay cuentos, por ejemplo, Zombie Love o La rica Vicky la Robot. Esos dos cuentos principalmente de Caleta son lo que yo podría denominar ya el estilo de Gonzalo Rosario, se podría decir. Y los dos cuentos que a mí me gustan mucho, me han gustado mucho, me he divertido mucho escribiéndolos, me he reído mucho escribiéndolos, y sobre todo que tienen ese aspecto, esa justa medida entre erotismo, entre humor negro y sobre todo muchas citas, muchas referencias a la cultura de masas. Me gustan mucho las referencias a la cultura pop, al cine, a la música, a las series, desde el título, ¿no? La rica Vicky de Robot es un título que fusiona dos series, ¿no? En los años 90 había una telenovela llamada La rica Vicky, y también había una serie de americana, un sitcom llamado Vicky la Robot. Entonces yo lo combiné, ¿no? Combiné ambas series. Y salió una mezcolanza totalmente absurda, pero eso es más o menos lo que a mí me hacía escribir, ¿no? Hay un cuento Venganza en Caleta también, que no lo recomiendo ahorita porque obviamente es hardcore, es fuerte, pero que también es un poco lo que yo hago. O sea, es humor negro con terror, con situaciones bizarras, eh, eh, y que es donde más me divierto yo. Porque también hay otro tipo de terror, que es el terror, por ejemplo, de Pánico por Chiclayo, o el terror de Caídas, o el terror de La chica más honrada, que es un terror que no te da risa, que más bien te paltea, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Pero en cambio hay otros cuentos donde yo soy más humorístico, más la relajo, la bajo un poco, ¿no? Creo que me siento más a gusto en eso, en ese tipo de cuentos, en una especie de horror humorístico, horror, ¿cómo sería? Horror con humor negro sería, ¿no? Un humor negro con horror, que es lo que más me gusta escribir, ¿no? Eso sería más que todo, ¿no? Si me dieras a elegir dentro de los géneros, ¿no? Es genial que pueda identificar fácilmente lo que más le gusta escribir y yo creo firmemente en que mientras más disfrute usted lo que escribe, más lo va a disfrutar el lector, porque puede meterle más emoción, más interés y suelen ser historias más completas cuando el que lo escribe lo disfruta más. Bueno, para terminar, mi última pregunta es, ¿qué consejo le daría a las personas que están empezando a escribir y no logran encontrar un estilo propio con el que se sientan cómodos?
lean, 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 lean todo, pero lean de todo. O sea, lean desde las novelas de moda, populares, juveniles, hasta los clásicos de toda la vida, en las versiones originales, que se internen en las bibliotecas, que se internen en las librerías, que se vayan a las ferias del libro, que lean literatura peruana, que lean poetas peruanas, mujeres, que lean literatura amazónica, literatura andina, quechua, que lean literatura de ciencia ficción, de terror, literatura africana, literatura asiática, literatura coreana, no sé, todo, todo, todo tipo de literatura, que se empapen de todos los estilos posibles. Eso es lo que yo les daría, particularmente yo eso es lo que yo hago. Trato de no leer una sola cosa, porque si leo una sola cosa o un solo autor, voy a terminar haciendo el yo soy, pues, ¿no? El autor. Y yo siempre desde muy pequeño, desde muy adolescente, desde muy joven, universitario, siempre era, digamos, siempre he sido muy pragmático, ¿no? Entonces, leía solamente, tenía una consigna de leer la obra mayor de cada escritor, o sea, el punto máximo, el punto más alto, y me tenía que enfrentar a ese libro. Pero después ya me di cuenta que ya da igual, ¿no? Leas lo que venga nomás. Después comencé a trabajar en editoriales y ya la lectura se volvió como mi chamba. Entonces ahí me tuve que acostumbrar a leer de todo. Habían cosas que no eran tan buenas, pero tenías que leerlas porque o tenías que corregirlas o tenías que evaluarlas y era parte de tu chamba. Y habían cosas que tú decías, qué bacán esto leer, ¿no? Te daba mucho gusto. Muchos autores, ¿no? Que tenían la oportunidad también de... Esa es parte también de trabajar en editoriales, ¿no? Que te llegan originales y a veces tú dices, oh, qué chévere este libro, ¿no? Entonces, y te da gusto chambear en eso. Y hay otros libros que tú dices que fue, no, ¿por qué? No me hagas daño, ¿no? Entonces, eran esas cosas, ¿no? Entonces, y eso te da un nivel de crítica que te permite adentrarte en la literatura y ya ser mucho más selectivo. Por eso les digo, leer de todo te da esa capacidad crítica para poder decir, esto me interesa, esto no, esto me gusta, esto no, escribo así o escribo así, me interesa. Y yo creo que los escritores son personas que tienen como un rec en el ojo. Yo a veces lo siento así, como que estás leyendo un autor que te gusta y tú dices, wow. O sea, lees 100 autores y de esos 100 encuentras uno que dices, ala, qué bacán, qué bacán. No, y te pones rec. Estás ahí. Entonces, y ya esa cosita se te queda. Lo mejor de ese autor y a veces también, y eso lo he hecho mucho en Caleta, me gusta soltar pasajes o soltar referencias a otras obras, a otros libros, a otros personajes, que el que sepa, el que se pueda ganar, lo entenderá. Es como, no sé si ha visto Ricky Morty, ¿no? Ricky Morty está lleno de referencias a muchas películas, a muchas series. Hay youtubers que se encargan de dilucidar eso, ese tipo de la serie, ¿no? De dónde han sacado cada cosita. Un poco va por ahí, me gusta mucho ese tipo de literatura. Entonces, leer un montón te permite después cuando escribas tener también un montón de referentes, para que no, para que, digamos, para que no se note que solamente has tenido pues una fuente, sino que has tenido miles y no saben por dónde agarrar lo tuyo, pues, ¿no? Un poco va por ahí. Creo que en mi caso es eso, ¿no? O sea, todos estos libros que están acá, eh, muchos de ellos los he leído, no te puedo decir que todos. Los de acá arriba probablemente sí, estos de acá. Estos son como mis favoritos, los pongo acá arriba. Son mis anagramas, los que están acá. Los que están acá son como los premios Nobel, los latinoamericanos. Estos también los he leído, estos leía más en la universidad. Estos de acá abajo son los de literatura universal, que también, ¿no? Hay de todo. Pero, y por acá hay otros, que estos son los de mi papá, también los de Vargas Llosa, García Márquez. Por acá atrás están los norteamericanos y más arriba hay otros y así. Y por acá, aquí a mi costado también está mi poesía. Bueno, en realidad sí. eh, Hay que ser un poco loco de lecturas, maniático de lector, para poder escribir mejor, creo. Me salió con rima, ¿no? Bueno, nada, eso es lo que quería decir. Como usted dice, leer nos da la posibilidad de ampliar más nuestro mundo si queremos dedicarnos a esto o incursionar de alguna manera.
y nos permite tener mucho más de dónde agarrar para poder empezar. Bueno, profesor, bueno, Gonzalo, eh, gracias por darme su tiempo para la entrevista. Fue un placer haberlo entrevistado, hacerle las preguntas y poder saber mucho más del gran escritor que es. Así que muchas gracias, espero haya disfrutado de este tiempo. No, gracias a ti, Micael, extraordinarias preguntas, me he divertido mucho y de todas maneras has dado en el clavo con las preguntas, ¿sabes? Exactas, así como para que me vaya en floro bien, ¿no? Cuando no he tenido que ver nada con las preguntas en esta entrevista, han sido todas hechas por ti y realmente te felicito, han estado muy bacanas las preguntas. Ya está, gracias.